israelita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos. Welcome. Muchas gracias. Bueno, mis amados, estamos ya a puertas de cierre de una semana apasionante con un tema extraordinariamente importante. Y tomamos como punto de partida el libro de Bereshit en el capítulo 12 y en el verso 3, dentro del contexto del parashá Lech Lecha. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Todos los que te bendijeren serán de bendición, pero todos aquellos que te maldijeren recibirán maldición. Parafraseado este último verso para comprender hacia dónde encaminamos nuestra jornada. Hicimos un comienzo, por supuesto, como es nuestra manera pedagógica de actuar en el trabajo de Torá al instante, viendo muchos de los textos bíblicos que nos hablan de bendición. Muchos de ustedes deben tener a mano una concordancia. Hay muchos textos allí en la concordancia, inmensamente, números, versos y demás. No solamente para bendición, sino también para maldición. Como la segunda parte del programa, que es ahora en el cierre, hablamos de las maldiciones, voy a retomar algunos textos solo para profundizar hacia dónde vamos. Porque la tierra, dice Jeremías capítulo 23, verso 10, está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 45, dice la palabra: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este orden de ideas, mis amados hermanos, ya algunos hermanos me preguntaron y me insistieron con el punto. Lo voy a mencionar ligeramente. Probablemente haremos un estudio mejor a fondo sobre el contenido de este texto porque es interesante tratarlo. Bereshit capítulo 3, verso 17, que tiene que ver con nuestro tema de bendición y maldición. Dice el texto de Bereshit capítulo 3, verso 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Bereshit capítulo 3, verso 17. Y comentamos en esta semana, a mediados de semana, en el programa, ¿por qué razón Hashem maldice la tierra y no maldice al hombre que fue en acuerdo con su esposa, quienes desobedecieron o incurrieron en la condición de pecado? ¿Por qué no les maldijo a ellos? ¿Por qué la tierra? Y hay una razón extremadamente obvia para esta respuesta. Repito, no voy a profundizar, solo para que no nos quedemos con la inquietud a los hermanos que me preguntaron. Y la razón más obvia es esta: la misericordia de Hashem. Por favor, téngalo presente. La misericordia de Hashem. Rahem, y la importancia de la justicia de Hashem. Recordemos que Hashem hace una justicia justa. La justicia de los hombres no será jamás equiparada a la justicia de Hashem. Hay cosas que nosotros consideramos incluso injustas, pero son la justicia de Hashem. Y cuando nosotros tratamos muchos temas con justicia, seguramente nos quedaremos muy cortos a la misericordia, a la bondad y a la justicia de nuestro amado Adonai. Por lo tanto, recordemos esto: si Adonai, con el poder de la palabra creadora, creó los cielos, la tierra, todo lo visible, lo invisible, todo lo que hay en ella, ustedes podrían siquiera, mis amados,
amados hermanos, por un momento considerar qué hubiese pasado si se pronuncia una palabra de maldición. Que no hay una palabra de maldición en Hashem, pero que si brotara una palabra de justicia justa sobre la vida del varón y la varona, ¿qué hubiese ocurrido? Probablemente hubiese desaparecido toda la creación. De allí entonces, mis amados hermanos, que la naturaleza, la tierra recibe, absorbe esa palabra que pronuncia Hashem de maldecir, comillas, de llevar una consecuencia de la desobediencia hacia la tierra, para que sea la tierra la que se encargue, repito, de absorber y de tomar esa palabra que sale de la boca de Adonai. ¿Para qué? Para que, repito, en su misericordia y en su justicia, el varón pueda mantener su vida. Por lo tanto, solamente, repito, para que tengamos claridad, la maldición de la tierra fue solo un recurso que Hashem utiliza para evitar que el adversario se quedara con la heredad de Adán. Adán había sido colocado, recordemos, en el huerto del Edén, en el huerto del disfrute, y dice la palabra, y puso allí al hombre que había formado, pero no solamente para habitarla, sino especialmente para que reclamara su heredad. Por ello es que ya se había declarado en Génesis capítulo 1, verso 28, la bendición, cuando se les dice, fructificad, multiplicaos, y sojuzgad la tierra y señoread en toda la creación, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Por ello, al desobedecer la palabra, la mayordomía que Adonai les había entregado, es así entonces como el enemigo, el adversario, trata de tomar esa bendición de Berechí 1:28, arrancarla del varón y la varona y tomar esa propiedad, tomar esa heredad. Por lo tanto, Hashem perdona la vida porque la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Y sin embargo, Hashem sacrifica por primera vez un animal para luego proteger, guardar, vestir a aquellos que habían perdido su emanación de luz. Hay una palabra en hebreo, no la recuerdo ahora mismo, pero emanar la luz es muy importante que lo tengamos presente. Ahora bien, esto en un término muy genérico, porque vamos a acercarnos inmediatamente al tema de lo que son las maldiciones generacionales y cuáles son y por qué razón tienen esa importancia y esa relevancia para nuestros días. La Torá nos habla o nos menciona puntualmente 7 modelos de maldiciones. Por favor, préstele mucha atención porque hoy es nuestro cierre de semana y espero hacer un cierre con broche de oro para que cuando hablemos de bendición tengamos la claridad de la obediencia y todo el bienestar que recibimos al estar en ese nivel de obediencia, de oír la palabra, de hacer la palabra y de evidentemente ser luz en medio de toda oscuridad. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Proverbios en el capítulo 26. Vaya conmigo, el libro de Proverbios capítulo 26 y vamos a tomar desde el verso 2. Perdón, capítulo 26, veámoslo desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra: Hijo mío, si salieres fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Creo que necesitamos leer este texto de Proverbios con mucha atención para que podamos comprender el fundamento y el principio de lo que son las maldiciones. Decir mal, obrar mal, pensar mal, actuar mal. Y con tanta frecuencia, hermanos, con tanta frecuencia nos ocurre, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes dirán: pastor, yo no soy una persona que actúe mal, pero muchas veces, repito, nuestros ojos, nuestros oídos, escuchar lo que no tenemos que escuchar y prestarle atención y perdónenme el ejercicio, como que estirar la oreja a escuchar cosas que no nos incumben y que peor aún sabiendo que
son el chisme, la crítica, la murmuración, la calumnia, cualquier circunstancia, pero queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Estamos obrando mal. Y al obrar mal estamos en condenación de pecado. Y esa condenación de pecado tiene una causa. Y esa causa trae consigo una consecuencia. Y la consecuencia se llama maldición. Así es que el libro de Proverbios, lo voy a repetir, capítulo 6, versos 1 y 2, dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra por un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vuelvo a repetirlo, por favor, cuidado cuando abres tus labios, cuando abres tu boca, cuando pronuncias con tu voz palabras, promesas, acciones, dichos que nada tienen que ver con tu responsabilidad kadosh, con tu responsabilidad como un hombre y una mujer que estudiamos la Torá. Cuidado con lo que decimos y no podemos decir, ay, se me fue, se me chispoteó, diría por allí alguien alguna vez. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, entre tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así es que cuando hablamos de maldiciones, y voy a procurar avanzar porque el tema es muy extenso, vamos a ver en principio las maldiciones de Hashem. Ahora, las maldiciones de Hashem, tenemos que definir bien este concepto porque no es que Hashem maldiga. Hashem da una palabra a la que, si no la obedecemos conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad, entonces dijimos, trae consigo una consecuencia. Libro de Josué, capítulo 6, verso 26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante de Adón el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Número 2. Maldiciones por desobediencia a la palabra. En el libro de Devarim, capítulo 28, verso 15, dice la palabra: pero sucederá que si no obedeces a Adonai, tu Elohim, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ayer alcanzamos a desmenuzar un poco el capítulo de Devarim 28 en el verso 15. Ahora, el adversario. Maldiciones del adversario. En el libro de Lucas, capítulo 13, verso 16, dice: y esta, que es hija de Abraham, a la que el adversario ha tenido atada durante 18 años largos, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Y aquí el texto del libro de Lucas nos deja una palabra que quisiera extender un estudio sobre el tema. No vamos a poder hacerlo, hermanos, pero que quiero que usted comprenda, por lo menos en su parte esencial. Atadura. La atadura a la que muchos creyentes, una inmensidad de creyentes en el mundo entero, hay ataduras, hemos venido al nivel 1, pasamos al nivel 2, venimos al estudio de Torá, nos encontramos muy contentos, orgullosos a la luz de la Torá,
Pero sin embargo, todavía esas ataduras que nos jalan, esas ataduras que no nos dejan avanzar, esas ataduras que queriendo hacer el bien terminaríamos haciendo el mal. A ver, un momento, permítame el libro de Juan en el capítulo 11 y en el verso 44 para hablar brevemente de las ataduras. ¿Cuántas veces de usted, mi amado hermano, cuántas de nosotros hemos estado en este proceso de querer ser de bendición, presentar una sedacá, presentar la ofrenda, presentar nuestro diezmo y de pronto decir, bueno, es que no tengo, no me alcanza, es que no sé si hacerlo, es que tengo otros compromisos que atender? Porque del pensamiento al corazón hay un trayecto, hay un recorrido que nos cambia la buena intención y terminamos haciendo algo mal. Eso se llama atadura. Queremos servir, queremos amar el ministerio, queremos amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, pero sin embargo las ataduras al mundo, al comercio, a la industria, a los viajes, a los placeres, a la vanidad, dice Eclesiastés, nos apartan del objetivo de la misión previa del cumplimiento de la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 11, en el verso 44, nos narra desde el capítulo 11, verso 38, un tema que todos conocemos, solo lo voy a parafrasear. Dice que Yeshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Yeshua, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, pero Adón, el cuerpo hiede, porque ya es de 4 días. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Adonai? ¿No te he dicho que si oyes atentamente la voz y cumples conforme a todo lo que en él está escrito, verás la bendición sobre tu vida? Mujer, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cadáver de Lázaro. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, una multitud de incrédulos, una multitud de gente pesimista, negativa, adversa, contraria, tóxica, una multitud de gente atada, una multitud de gente que había visto los milagros, que habían visto el poder sanador, que habían visto el poder, la provisión de parte de la mano de Hashem, pero sin embargo, frente a la muerte, ellos tenían la certeza de la resurrección, pero no de que Yeshua podría resucitar. Esta multitud de incrédulos, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos. Por favor, lea conmigo el texto del verso 44, capítulo 11 en el libro de Juan, porque así están muchos de los creyentes en primer nivel, en segundo nivel y peor aún, en el tercer nivel en Torah. Unas ataduras a la religión, a la tradición, a la cultura, a los modos del día, de la hora, del tiempo, la moda, la actualidad, el género, la política, los intereses sociales, y hemos convertido el tema de la palabra de Adonai en una moda que, como diría alguien, aunque es moda, no incomoda. No, mis amados hermanos, la Torah, la palabra, no es un asunto de moda, no es un asunto de modernismo. La Torah es Kadosh, 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 y somos fieles cumplidores de ella en obediencia, porque este manual de vida, este manual de instrucciones, esta guía que el Eterno nos entrega es para nuestro bienestar, es para nuestra bendición. Así es que vemos cómo Hashem da una palabra de vida y aquel muerto resucita, pero resucita con las ataduras. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, hoy hemos resucitado? Porque juntamente con Yeshua hemos resucitado. Estábamos en la oscuridad, estábamos en el pecado, estábamos en esa vieja manera de vivir, pero cuando venimos a Mashiach, entonces ahora tenemos un nacimiento, somos una nueva criatura. He aquí que todas las maldiciones, he aquí que todos los pensamientos, he aquí que
Toda la manera antigua de vivir, de hacer, de pensar, ya no viven más, porque ahora somos una nueva criatura en Yeshua. Por lo tanto, cuando soy una nueva criatura en Yeshua, mi pensamiento, mi pensar, mi hacer, mi decir, mi vivir es una vida de luz conforme a la palabra. Por lo tanto, ya mi relación generacional en la que hubo prostitución, alcoholismo, drogadicción, hurto, mentira, engaño y todo tipo de perversidad del mundo en mi línea generacional ya no viven más. Hemos roto completamente, se ha quebrado esa conexión de maldición generacional y ahora vivimos por el poder de la palabra creadora. Por lo tanto, mis amados hermanos, las ataduras no cambian quién tú eres. Tú puedes estar atado y tener el deseo de servir. Tú puedes estar atado y tener el deseo de amar la Torá. Tú puedes estar atado y decides estar en el Shabbat. Pero sin embargo, las ataduras no te dejarán hacer lo que verdaderamente Hashem te ha llamado a hacer. Entonces, repito, venimos a un tiempo de ataduras en el que nos cuesta muchísimo cumplir con Shabbat, nos cuesta muchísimo cumplir con diezmos, con ofrendas, nos cuesta muchísimo cumplir con las convocatorias de Levítico 23. 7 Moedim tenemos durante el año, 7 hermanos, 7 reuniones al año. Y qué tristeza produce mi corazón como pastor cuando llegamos a las convocatorias de Levítico 23 y veo a muchos hermanos que se ausentan durante los momentos más importantes de toda la Torá, es decir, donde verdaderamente sabemos quiénes somos, de qué estamos hechos y donde verdaderamente podemos decir, hemos nacido de nuevo. Mientras que ese nacimiento de nuevo no se produzca, no me digas, por favor, mi amado hermano, que estás esperando bendición. No me digas que estás esperando bendición. Por muy misericordia y bondad de Adonai, no me digas que estás esperando bendición. Porque por supuesto estás apartado del propósito. Estás apartado de Hashem. En pequeños detalles, sí, en pequeños detalles. Pero mientras nosotros no seamos un todo para Él, con Él y con Él y para Él, entonces estamos apartados de la obediencia. Y apartarse de la obediencia por un milímetro que sea, por un minuto que sea, es estar en decadencia. Y estar en decadencia significa caer a una condición de maldición. Tremendo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el libro de Números en el capítulo 22, verso 6 dice: Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de las tierras, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas serás maldito. Ustedes recordarán esa paracha hermosa de Balak y toda esta historia. ¿Cuántas veces se ha procurado maldecir la casa de Israel? ¿Cuántas veces se ha maldecido tu familia? ¿Cuántas veces alguien se levanta contra ti? Pero sin embargo, cuando esto ocurre, Hashem obra de manera sobrenatural y no permite que alguien levante una mano contra ti, contra tu casa, porque mi casa y yo serviremos a Hashem, servimos a Hashem, y por lo tanto yo sé, absolutamente sé que estoy guardado en el hueco de la mano de Hashem. Hermanos, esto lo puedo decir por fe y por testimonio. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez 18, 19 años, algo así. Yo recuerdo de aquí en la congregación local en Cherryville, tengo testigos de lo que estoy diciendo. Alguna vez alguien se levantó, un adversario llamado Hasatán, en labios y el corazón de una mujer se levantó en una rebelión contra la congregación en aquel tiempo y decía: es que incluso si es el caso, vamos a la casa de los pastores, apedreemos, rompamos los vidrios, hasta quememos la casa. Hermanos, pastor, ¿usted está diciendo esto en serio? Muy en serio. Y tengo testigos aquí para lo mismo. Alguna vez me enteré de la historia
Y dicen que cuando esa persona y otros cuantos más o cuantas más, porque lastimosamente fueron un grupo de mujeres que se levantan, que no les parece, que no estás de acuerdo, hasta eso hemos llegado, lo hemos tenido que vivir, sí Señor, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero dicen que cuando vinieron y pasaron por frente a nuestra casa, que es un lugar relativamente solo, hay casi prácticamente muy poco tráfico, vivimos en un sector campo, muy tranquilo, muy de paz, solo, y para aquel tiempo todavía mucho más solo porque habían menos construcciones que hoy. Pero dicen los testigos que cuando pasaron por aquí, encontraron que justo frente a nuestra casa habían muchos automóviles, mucha gente reunida, había mucha gente a nuestro entorno, gentes de la policía, había una reunión enorme de personas en nuestro lugar. Pues hasta donde yo sé y mi esposa y mis hijos sabemos, nunca jamás tuvimos una reunión de esa línea o de ese tipo de reunión con gentes y policías y sociedad de todo Cherryville aquí reunidos con nosotros. Pero Hashem propuso, Hashem cuidó, Hashem guardó y no permitió que el adversario hiciera una obra maligna. Gloria a Hashem. Porque lastimosamente después supe cómo aquellas personas que levantaron esa mano, esa rebelión, esa inquisición en el corazón de hermanos de la fe. Qué vergüenza tener que compartir algo tan difícil. Pastor, pero yo pensé que eso eran cosas que ocurrían por allá en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de Babilonia. No, eso ocurrió aquí, en el siglo XXI. Maldiciones generacionales. Libro de Shemot, capítulo 34, verso 7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero quiero que completemos un momento este texto. Vaya conmigo, por favor, al libro de Shemot en el capítulo 34. Verso 7, porque usualmente leemos este texto como lo acabo de hacer en la primera parte. Voy a leerlo. Y pasando Adonai por delante de él proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Por favor, tengan presente esta palabra. La pastora Pili ha enseñado enormemente sobre la palabra iniquidad. Rebelión, acabo de mencionar un poco sobre la rebelión y el pecado. Y decía, acabo de mencionar la historia que ocurrió, repito, que ocurrió aquí en Iglesia Cristiana Integral en aquel tiempo. Y lastimosamente con el paso de los años uno se entera de cómo Hashem hizo justicia frente a esa maldición, frente a esa rebelión. Y la justicia de Hashem fue una justicia, yo puedo decirlo porque la palabra así lo dice, fue una justicia justa. Y aquellas personas que entraron en esa rebelión, en esa conspiración, pasaron días lastimosamente dramáticos de muerte, de enfermedad, de muchas circunstancias lamentables que prefiero aún ni siquiera recordar ni mencionar. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veníamos mencionándolo ayer. La iniquidad de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos y genealogía. Esa iniquidad continúa, el ADN está allí y continúa. ¿Hasta cuándo? Vean el siguiente verso. Dice hasta la cuarta generación. Entonces es importante que tengamos presente que esto ocurre solamente para aquellos que me aborrecen, dice la palabra, para aquellos que me aborrecen, porque para aquellos que entramos en conexión con Hashem, en unidad con Hashem, en el propósito con el Ruach HaKodesh, en el espíritu con Hashem, entonces esa iniquidad ya no te podrá tocar, porque repito, ahora somos una nueva criatura. Ahora, lo interesante es que muchas veces nosotros provocamos incluso las propias maldiciones para sí, lo que llamaríamos una automaldición. En el Bereshit capítulo 27, verso 13 dice, pero su madre le respondió, por favor, observen este punto, pero su madre le respondió,
caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme y ve y tráemelos. ¿Dónde está eso, pastor? Yo no lo había leído. Vaya conmigo a su Biblia. Estoy leyendo puntualmente el texto, pero siempre se me hace necesario leer el texto anterior para comprender la historia que estamos narrando. Bereshit capítulo 27, estamos hablando de Jacob, que obtiene la bendición de Isaac. Y esto es, amados hermanos, libro de Bereshit, capítulo 27, y vamos a leerlo un poquito en el contexto desde el verso 9, a ver cómo nos va. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. ¿Quién habla aquí? Está hablando Rebeca. Muy bien. Y entonces le está hablando a Jacob y le dice: Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedéceme a mi voz, ve y tráemelos. ¡Wow! Esto es extraordinariamente importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque muchas veces nosotros hacemos de nuestra vida maldición, automaldición. Nosotros sabemos que estamos en una acción de mentir, estamos en una acción de engañar, estamos en una acción de calumniar, de difamar, de chismear. Por favor. Y sin embargo lo hacemos. Y estamos causando una automaldición sabiendo conscientemente que la estamos provocando. Por lo tanto, esta palabra maldecir, como ya lo mencionamos desde un principio, que viene de la palabra arar, significa abominar severamente, maldición, maldito, decir mal. Y en el libro de Números capítulo 5, verso 18 vemos un ejemplo. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Adón y descubrirá su cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de los celos. Y en la mano del sacerdote estará el agua de la amargura que trae maldición. Eso es una historia extraordinaria que conocemos en el estudio de Números, en el estudio de Torah, cuando estamos hablando de la ley de los celos. Cuando el hombre tiene duda del acto, de la actuación de su esposa y la trae al sacerdote por una condición de celos, y entonces el sacerdote lleva a cabo allí un procedimiento y la hace tomar del polvo de la tierra, del templo y demás, y entonces produce esa amargura que trae consigo maldición. Esta palabra maldecir, decir mal, maldito, pues trae consigo muchas razones por las cuales nosotros somos consecuentes con ellas. Mateo capítulo 26, verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. No conozco al hombre. Está hablando de Pedro cuando empieza a decir: no lo conozco, no lo conozco. ¿Cuántos de nosotros hemos negado nuestra pertenencia con Hashem? ¿Cuántos de nosotros? Usted es de Israel Casa Integral, de allá, de Cherryville, de los pastores Alfaro. No sé, no los conozco, no tengo la menor idea quiénes son. Pero me parece que yo los he visto a ustedes ahí congregándose en ese. No, creo que estás equivocado. Ay, ¿cómo así que nos avergüenza delante de otros reconocer a nuestro amado Mashiach? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Qué te causa? Y recibimos una maldición pensando que estamos haciendo algo inofensivo. El libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 10 dice la palabra: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Claro que sí, sabemos que cuando todo lo que está escrito no lo hacemos, incumplimos en ellas, tan fácil y sencillo como un contrato laboral o un contrato de renta o un contrato de venta. Si no cumplimos con el contrato, ¿saben? Lastimosamente estamos en tiempos en los que el valor de la palabra básicamente se ha perdido. En otros tiempos todo era de palabra. Yo alcancé a conocer los tiempos de mi padre y de mis abuelos que conocí en vida.
Y yo recuerdo que iba a las fincas de los abuelos con mi abuelo, mi abuela, y los acompañaba a los sitios de mercado muy niño. Y yo recuerdo cómo ellos hacían sus negocios, sus negociaciones, entregando el café o vendiendo una tierra. Y todo se hacía por palabra y todo tenía cumplimiento. Y era tal cual como se hablaba una palabra, tenía el cumplimiento, la verdad de la palabra. Pero hoy en día se requiere el documento, la firma, la huella, los testigos, el notario, el juez, y aún así se incumple. Entonces hay cláusulas por el incumplimiento, y no importa si hay cláusulas de incumplimiento, a la final ni las cláusulas las vamos a cumplir, o sea que ¿cuál es el problema? Perdimos la ética, perdimos la moral, perdimos el respeto, perdimos la identidad de hombres con valor, como hombres de principio, como hombres de fundamento. Entonces nuestra boca se abre para pronunciar palabras indebidas, inapropiadas, hacer pactos de incredulidad, pactos que no tienen principio, que no tienen ética, repito, que no tienen propósito. El libro de Santiago en el capítulo 3, verso 10 dice: de la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Cómo puede brotar de una boca cánticos de adoración, cánticos de alabanza? ¿Cómo puede brotar de una boca palabra de vida, de esperanza, de fe, de emuná, de bitajón, palabra creadora, palabra profética? Pero luego estamos en una intimidad de familia y el padre habla soezmente, vulgarmente, ofensivamente a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y pronunciamos palabras inapropiadas porque ahora estamos en el círculo íntimo de la familia. ¿Es que acaso somos luz afuera y oscuridad en la casa? Sé que muchos de nosotros hemos conocido ese caso en miles de ocasiones. Y es sorprendente cómo, y lo digo con respeto, por favor, pero seguro que usted ha conocido casos del pastor predicador, ese pastor ungido, ese predicador, ese profeta que habla la palabra y que conoce de la Biblia, pero que por testimonio de sus hijos y de su casa sabemos que en su casa es completamente un Hasatán. Agresivo, violento, perverso, vulgar, en todo el sentido de la palabra. Y uno se pregunta, ¿acaso ese es el pastor que yo conozco? Bueno, casos se han visto, casos ocurren. Por favor, y esto ocurre a cualquier nivel. ¿Cuántas veces hemos conocido de los políticos, de hombres importantes, presidentes de una nación, que asumimos hombres de rectitud, hombres de intelecto, hombres capacitados, hombres cultos, hombres de ética, hombres de moral, y de pronto descubrimos que de moralidad, de ética, de intelecto y de respeto no tienen absolutamente nada? ¿Cuántos gobiernos hoy viven bajo el concepto de la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción? Y como no es un tema de política y no pretendo entrar ni mucho menos allí, pero qué vergüenza es hablar de una democracia donde se presentan candidatos a reelecciones políticas y que conocemos que son candidatos que han tenido un trasfondo, una historia total y absolutamente delincuencial, que han sido incluso condenados a cárcel, que nunca cumplieron ni pagaron las condenas que correspondían, y sin embargo se presentan muy frente en alto como nuevo candidato a dirigir las órdenes de una nación, y el pueblo vendado, el pueblo ignorante, el pueblo masoquista, creo que es la única palabra que podría expresar acá, se atreven a reelegir a aquel que ha sido completamente su opresor. Bueno, maldiciones de nuestra boca. Nosotros solos elegimos, nosotros mismos somos consecuentes y decimos, pero qué gobierno qué gobierno tan malo, pero qué gobierno tan corrupto. Bueno, lo hemos elegido nosotros mismos, es decir, que el pueblo no recibe más que lo que el pueblo eligió. Y la gente elige en una ignorancia absoluta, la gente elige en un concepto totalmente vano, sin entendimiento, muchos por intereses, muchos pagados, entre muchas y tantas cosas. Pero lo más preocupante es cuando hablamos del concepto de una maldición desde el punto de vista ministerial. En el libro de Juan, en el capítulo 9 y en el verso 28 dice: entonces lo insultaron y le dijeron, ¿tú eres discípulo de ese hombre? Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y entonces maldecir porque negamos la identidad que tenemos para con el ministerio.
Saben, a mí me preocupa y bueno, tal vez ya no soy parte de ese proceso y de ese tipo de circunstancias, pero sin embargo creo que requiero por lo menos mencionarlo, hermanos. En el nivel 2, esa batalla campal que existe entre ministerios por el concepto denominacional, por el concepto doctrinal, por el concepto conciliar. Y entonces esa batalla de maldición entre ministros, entre pastores, entre congregaciones, entre hermanos de una congregación con otra congregación, no se pueden ver ni en pintura. El púlpito utilizándose para maldecir a otro pastor, el púlpito utilizándose para herir y maldecir a la otra congregación. Hermanos, eso quedó atrás, eso ocurrió en el nivel 2, porque aquí en el nivel de Torah eso no ocurre. Como dirían mis amados pastores de Chile, el pastor Tomás y la pastora Pamela, usted no lo diga. Usted no lo diga, mi amado hermano. ¿Qué diríamos nosotros en el nivel 3 cuando en el nivel 3, en este proceso de transición a la Torá, en este proceso de transición a la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres? Nos encontramos frente a una batalla campal, ¿cuál mayor que la que vivíamos en el nivel 2? Definitivamente, hermanos. Entonces, prácticamente tenemos que estar buscando estrategias en el que Israel Casa Integral responde. Los pastores Alfaro respondemos por la visión y la misión que Adonai nos entregó como Israel Casa Integral. Y en cada una de nuestras actividades y en cada paso que el ministerio da, procuramos al máximo posible estar conforme al propósito de Hashem para nuestra vida, en un ministerio radical, en un ministerio establecido, en un ministerio de enseñanza, de librar también la mente de tanta gente en medio de tanta confusión como hay hoy, que si hacemos esto, que si no hacemos esto, que si los judíos, que si los no judíos, que si por qué sí, que por qué no. Por favor, hermanos, necesitamos un carácter de bendición para que nuestro amado Hashem y la Kadosh Torah no sea avergonzada como ocurrió, repito, en el nivel 2, en el que la palabra fue tan terriblemente maltratada. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos breves segundos continuamos con la parte ya final del tema de bendiciones y maldiciones. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 99
9936. Más 1-828-712-9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, Pastor Camilo, muchas gracias por la invitación. Por favor, israelcasaintegral@gmail.com o a través del número 828-712-9936. Allí estamos atentos a tu llamada. Para todos los que nos acompañan hoy por primera vez, una cordial bienvenida. Por favor, comuníquense con nosotros a través de WhatsApp y con muchísimo gusto compartiremos. Muy bien, ya en los minutos de cierre hablaremos entonces de este cierre con el tema de maldiciones. Por favor, preste mucha atención. 6 tipos de maldiciones las voy a mencionar y voy a hacer alguna mención breve también respecto a cada una de ellas. Cada una de ellas nos tomaría mínimo una semana de trasfondo, por lo tanto, solo haré, repito, alusión a las mismas. La primera de ellas, Ahor, así como funciona su nombre, Ahor. Número 2, Kalal, con la Q, letra Q, Kalal. Número 3, Alaj. Número 4, Arar. Número 5, Jerem. Y número 6, Nakab, con B final, Nakab. Número 1, la primera maldición, Ahor, es una maldición que está relacionada directamente con lo que llamamos una ceguera espiritual. Es decir, hay una fuerza poderosa que causa que alguien que se encuentra frente al Emet, frente a la Torah, frente a la palabra, frente a Hashem, que no pueda ver la luz, que no pueda comprender la palabra, que no pueda entender la visión, que no pueda entender la misión, sino que pareciera ser que para ellos todo ha sido pasado. Es el típico caso, amados hermanos, de tanto ministerio hoy que cuando se escucha Torah o Shabbat o Talí o Berajá o cualquier palabra que tenga que ver con Torah o que tenga que ver con todo el concepto nuestro del nivel 3, inmediatamente reaccionan, rechazan, juzgan, critican, eso fue abolido, la Torah no existe, los judaizaron, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama todo esto? Una ceguera espiritual. Y es interesante porque recuerden que nuestros amados hermanos, muy amados hermanos de Judá, el cuerpo judío, el ministerio judío, conocedores de Torah, no ven a Mashiach. No ven a Mashiach. De modo que la persona que no puede descubrir, mis amados hermanos, este tesoro maravilloso de la Torah, que no ve los secretos, que no encuentra la revelación, que no entiende el parashá, que no encuentra incluso los valores de los códigos a través del calendario del alefato hebreo, que les parece que eso no tiene importancia, que eso no tiene relevancia, que eso no tiene ninguna coincidencia, que esos números, ¿por qué hacer esos valores numéricos? Todo esto tiene un propósito en la Torah y es el único alefato, es el único lenguaje en el que se puede hacer una gematría, comillas, el código numérico de las letras hebreas y nos arroja una revelación tan importante. Entonces pareciera ser que este grupo de personas en la maldición Ahor, que es una de las más delicadas, pareciera ser que tienen ojos que no ven, pareciera ser que tiene oídos que no escuchan, pareciera ser que tienen un cerebro que no piensa, pareciera ser que están completamente cerrados a la palabra de verdad, pero sin embargo caminan en doctrinas, en enseñanzas, en ministerios, en concilios, en denominaciones y cuantas otras cosas, creyendo que están haciendo lo correctamente justo. A mí me impresiona, hermanos. Hace unos pocos días alguien a través del chat me envió una predicación de un pastor de España. No sé quién es, nunca lo he visto jamás. Y me enviaron una predicación para que la viera. Vi algunos minutos de la enseñanza, pero recuerdo que el hermano enseñaba
con algunos textos hebreos, es que si usted va al original hebreo, en el hebreo originalmente lo que dice es esto. Y originalmente en el hebreo cuando habla de las fiestas hace referencia a esto. Pero recordemos que eso ya todo fue llevado en la cruz. Por favor, yo me pregunto, ¿cómo un pastor puede estar enseñando algo tan profundo, tan delicado y tan hermoso como es la Torá y terminar diciendo que eso todo fue abolido? Se llama ahora una ceguera espiritual. Vemos ejemplos, por ejemplo, el texto que hemos tomado como base en Bereshit capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y es esa maldición, ahora, es decir, que aquel que no quiere ver la Torá entrará en una ceguera y permanecerá allí. Luego dice la palabra que hay una palabra umkalelja, ahora, a los que te maldigan maldeciré. Y esta maldición a los siervos, Elohim ha permitido especialmente que reciban esta maldición porque ellos no tienen un corazón para amar y ver la luz conforme al propósito de Adonai. Ahora, también muchas personas critican, por ejemplo, al estudio de la Torá y critican el cumplimiento del Shabbat. Hablan mal de las personas que estamos en un nivel 3, en el nivel de Torá. Los critican, los juzgan, los molestan, los incomodan, los tratan como judaizantes y no quieren conocer el Emet, no quieren conocer la verdad. Y entonces dan calificativos como hipócritas, ladrones, falsos maestros o falsas doctrinas. Todo esto acarrea una maldición. Estamos hablando inapropiadamente, estamos hablando inadecuadamente, probablemente estamos defendiendo una doctrina de hombres y no se han dado cuenta. Así es que esta palabra ahora tiene una relación directa con sordera y con ceguera espiritual. Libro de Isaías capítulo 6 verso 9, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entendían. Miren bien, pero no comprendían. Marcos capítulo 4, verso 12, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, sea que se conviertan o sean perdonados. Muy bien. La segunda situación tremenda de maldición es la palabra kalal. Y esta palabra kalal tiene que ver con una maldición que opera cuando alguien disminuye su propósito. Al que vengan menos en su vida, el que creyendo que está en la palabra, digamos, tiene un enfriamiento, se aparta, no quiere ser fiel con todo lo que hay que hacer, cumplir, viene ocasionalmente. Yo llamo a esto el turista que se presenta ocasionalmente en la congregación y cree que está haciendo algo importante por su vida. Esta maldición pareciera ser insignificante, pero es extremadamente delicada. El rey Saúl y su hijo Jonatán lastimosamente perdieron todos sus privilegios delante de Elohim. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que las águilas y más fuerte que los leones, como dice el libro de 2 de Samuel en el capítulo 1 y en el verso 23. Luego viene la palabra Aretz, que inicialmente era buena y era privilegiada, pero terminó siendo destruida. Ahora, esta palabra que estamos mencionando nos lleva a la palabra o a la tercera maldición, Alaj. Y esta palabra Alaj, Alelaj Eretz, maldición devoró la tierra, es la capacidad que esta maldición tiene para destruir todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Es decir, que caminamos, procuramos desarrollar profesionalmente, laboralmente, queremos producir en la tierra resultados y resulta que pareciera ser que la tierra, perdón la expresión, vomita todo lo que hacemos. Pareciera que nada nos sale bien. Y este vocablo aparece en el libro de Isaías en el capítulo 24, versos 5 y 6. Y la Aretz se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición Alaj consumió el Ares y sus moradores fueron asolados por causa y fueron consumidos los habitantes de la tierra. La cuarta maldición es Arar, y esta maldición está provocada por una persona que pierde el don, esa persona que tenía el don de la enseñanza, el don de la adoración, el don de componer, el don de la predicación y repentinamente pierde ese sabor maravilloso de ese don que Adonai le ha entregado, se vuelve un ser antipático, indeseable, que se ve rechazado por las personas, que ya uno no lo puede ni siquiera tener cerca porque demuestra que su vocablo, su expresión
están muy apartados de lo que era el vocablo, la expresión de un hombre de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar esplendor a mi nombre, ha dicho Adonai, Sebaot de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré, aquí se usa la palabra arar, vuestras bendiciones, y aún más maldecido porque no os habéis decidido de corazón. La quinta maldición es la palabra jerem, traducido que significa como anatema. Y es un poder altamente destructor que puede no solamente destruir, aniquilar, herir de muerte. Es una fuerza soberanamente destructiva. Es una persona que bajo estos efectos afecta a su familia, afecta con vocablos fuertes, con acciones violentas, violencia intrafamiliar, entre muchas cosas. Su vida se convierte en un anatema, y es un anatema que perturba, que trae consecuencias para todos aquellos que le rodean. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29 nos dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y la sexta palabra es la palabra nakap. La palabra nakap literalmente significa lleno de huesos. Esta maldición hace que una persona o ciudad o pueblo esté siempre expuesto a la violencia, a las guerrillas, a toda la perturbación social, a todo lo que tiene que ver con caos, maledicencia, maltrato. Es una maldición que viene sobre una persona, sobre una familia, sobre su negocio, sobre su nación, sobre su economía, y trae consigo ruina, pérdida de economía y todo tipo de tragedia de carácter familiar. La palabra nakap aparece en versículos donde se habla de contaminación espiritual y de la soberbia, como el caso de Isaías, capítulo 2, verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros con los filisteos, y pactan con los hijos de los extranjeros. Isaías 2:12 dice: porque el día de Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Así es que, mis amados hermanos, una conclusión y un tema sé que un tanto apresurado por demás, pero no quería hacer el cierre sin que mencionáramos estas maldiciones, para llegar, por supuesto, a una conclusión final. Si oyeres atentamente mi voz y haces conforme a todo lo que en él está escrito, y caminamos en obediencia, con el pensamiento de Yeshua, no con el pensamiento del mundo moderno, la modernidad del siglo XXI, la moda, las circunstancias de carácter social o político, económico. No, mis amados hermanos. Hoy en día es impresionante cómo, lastimosamente, y lo digo con respeto, desde América se originan una serie de modelos, desde los púlpitos de predicación. Estábamos con la pastora Pili estamos haciendo un estudio sobre este tema, cómo América ha incidido en los países hispanoamericanos y en el mundo, predicadores modernistas, de short, de camiseta, de tatuaje, de aretes, de ¿cómo se llamará? No sé, esto que se colocan en las narices, como los animales, los cerdos, los animales, por favor, predicadores modernos de la modernidad, con los looks más extraños del mundo, en concepto de género, de homosexualidad, de lesbianismo, desde los púlpitos, y toda esa tendencia modernista desciende hacia nuestras naciones y se impone la moda a nivel pastoral, a nivel ministerial, y las congregaciones perdieron el respeto, la ética, la moralidad, perdónenme, la elegancia de un púlpito, la elegancia del pastor, la elegancia de los hermanos cuando van a la congregación vestidos como para una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero queremos la bendición. Queremos la bendición, y hemos hecho del culto, hemos hecho del servicio de la Torá, hemos hecho de los ministerios una moda absolutamente vasalla, una moda absolutamente pecaminosa. Hemos hecho del ministerio una vergüenza a los ojos de Adonai.
¿Cómo podemos recibir bendición si no hacemos el esfuerzo por la integridad, si no hacemos el esfuerzo por la estabilidad de nuestras verdaderas actividades como hijos de la palabra, como hombres verdaderamente kadosh? Por eso tenemos en nuestro corazón, y la pastora Pili ha hecho un esfuerzo enorme con su equipo de trabajo, y gracias por quienes apoyan y están allí trabajando con los niños, hermanos. Si no hacemos de nuestros niños y de nuestros jóvenes el futuro de la Torá, ¿hacia dónde irán las naciones? Yo no puedo imaginar los futuros presidentes en América y los futuros presidentes en nuestros países con jóvenes que hoy en día están perdidos en tanta promiscuidad, drogas y todo tipo de perversión, que ni siquiera la escuela es un apetito, que ni siquiera la especialidad universitaria es una posibilidad, perdidos en el cosmos, en el youtuber, en el mundo de virtual, apartados de la lectura, apartados de la preparación, apartados de la academia, apartados de la verdadera doctrina. Por eso, sin lugar a dudas, tenemos que aprender y amar y valorar lo que hace nuestra comunidad de pueblo judío. Desde niños, estos niños creciendo en el temor de la Torá. Un niño a los 13 años para su bar mitzvah es un niño que conoce de memoria toda la Torá, que conoce la palabra, que sabe dónde está ubicado y que tiene plantado a Yeshua en su corazón. Cuán lejos estamos, mis amados hermanos, en estos procesos de transición a la Torá. Pensar que estamos logrando, vamos avanzando muy lentamente, pero no desfallezcamos. No desfallezcamos. Pidamos a Hashem nuestra bendición, y nuestra bendición viene de oír su voz, escuchar atentamente la palabra, de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Que nunca se aparte de nuestros corazones este libro, el libro de nuestra Kadosh Torah, sino que de día y de noche meditemos en ella y que hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces ninguna maldición, ninguna iniquidad, ninguna atadura, ninguna transgresión generacional nos podrá alcanzar, porque se pagó un precio de sangre, un precio en ese madero por nuestra redención. Por lo tanto, hoy somos más que vencedores en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Muchísimas gracias, amados hermanos. Creo que ha sido una semana apasionante. Muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Les deseo con todo mi corazón que tengan un tiempo maravilloso en familia de Shabbat. Shabbat Shalom. Hasta la siguiente semana. Espero verles nuevamente. Su hermano pastor Roberto Alfaro me despido, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen fin de semana. Shalom.